Dice, en el sistema que se muestra en la figura 14, una fuerza horizontal Fx actúa sobre el objeto de 8 kilos, hasta en azul acá, celeste. La superficie horizontal no tiene fricción, examine la aceleración del objeto deslizante como una función de Fx. Dice, ¿para qué valores de F sub X el objeto de 2 kilos acelera hacia arriba? O sea, el que está colgando con esta polea. ¿Para qué valores de Fx la tensión en la cuerda es 0? Y grafique la aceleración del objeto de 8 kilos en función de Fx, incluya valores de Fx desde menos 100. Entonces, ¿qué hacemos? Según los pasos. Primero que nada, definir el sistema. Definimos el sistema. Definir el sistema, bien. ¿Quién es el sistema? La polea con las dos cajas. Sistema, dice la polea con las dos masas, ahí Gabriel creo que es, pero no, el sistema van a ser las dos masas solamente, ¿sí? Las dos masas. La polea nosotros ahora por ahora vamos a tomarla como que no, porque no, la vamos a tomar sin masa, sin rotación, ¿sí? Como si fuera idealizada, digamos. Entonces no va a ser parte de nuestro sistema ahora, cuando veamos de rotación y sí, pero ahora no. Igual que la soga, también la tomamos sin masa, inextensible y de masa despreciable, ¿qué significaba eso? Ahí el enunciado te decía que como que no tiene fricción. No tiene fricción acá, bien, acá no hay fricción. ¿No aclara lo de la soga acá o sí? Que lo habíamos visto la otra vez. No, no aclara, pero bueno, la soga nosotros ¿se acuerdan que la tomábamos inextensible y de masa despreciable, que significa que no se estiraba ni se contraía? No tiene masa, entonces tampoco forma parte del sistema. Y la tomábamos como que era una varilla rígida, entonces se mueve todo junto, ¿sí? Si este cuerpo se mueve para allá porque lo está tirando esta fuerza, este también se mueve con la misma aceleración. Entonces eso nos decía que la tensión era igual, las tensiones eran iguales y las aceleraciones también. Entonces eso nos permitía resolver el ejercicio, considerar esto. Que acá no lo dice, qué raro, pero siempre dice, cuando dice soga inextensible de masa despreciable, significa eso. Significa esto. Entonces, uno, el sistema, las dos masas, ¿no? La masa de 8 y la masa de 2. Dos, hacer el esquema y poner el sistema de referencias. ¿Cómo pongo el sistema de referencias acá yo? ¿Qué hago? Para esta parte lo pongo así, con X, y después como que esto lo estiro así, ¿no? Como que lo voy rotando, entonces acá me queda así. ¿Para qué? Para tener todas las fuerzas en X, ¿sí? Lo pongo así, después lo voy rotando así. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos hicimos lío el otro día con el de la polea? Porque era como que si los tiráramos, bueno, ahora sería lo mismo, como si estiráramos esto, acá tengo el de 2 kilos y estiro el hilo este, entonces todo X sería en esta misma línea, ¿no? ¿Se ve? Sí. Esto sería ¿Sí? porque no tomamos el rozamiento, no tomamos la polea, no tomamos la tensión de la No, soga y eso. es para que las fuerzas nos queden mejor y no tengamos que descomponer todas las fuerzas. Ah, perfecto. Toda esta parte de que esto lo tomamos idealizado es porque todavía no vimos rotación de un cuerpo rígido, por eso. Pero después sí, esto lo vamos a tomar, va a ser parte. Cuando veamos rotación del cuerpo rígido. Perfecto. Ahora porque todavía no lo vimos. Y hacer el esquema entonces. ¿Qué fuerzas tenemos si ponemos el sistema así? Bueno, como nuestro sistema tiene dos cuerpos, vamos a tener que hacer ¿dos qué? Dos diagramas de cuerpo libre, ¿no? O sea, paso 4. Paso 4 vamos a tener que hacer dos, porque hay dos cuerpos en el sistema. Para el cuerpo de 2 kilos, ¿qué fuerzas ponemos en el esquema? ¿Tiene normal? Sí, la normal, el peso. No, porque la normal es una fuerza que aparece cuando algo está apoyado. Y este no está apoyado, ¿ven? No está Tiene apoyado en solamente. ningún lado. Claro, tiene el peso, dicen ahí. Peso.
y tiene tensión. La tensión que este de 8 le hace al de 2. Le podemos decir a este cuerpo 1. Y este sí tiene normal porque está apoyado acá. Ponemos a este cuerpo 2 y a este 1. Tiene peso y tiene la tensión que le hace 1. Es la tensión de 2, pero sería la que le hace este, ¿no? Porque lo tira para acá y este lo tira para allá. También tiene la fuerza. En Y X. tiene la fuerza aplicada, bien. En X. Que está todo en función de esa fuerza, ¿no? Hay que averiguar todo en función de esta fuerza según el enunciado. Y las primas, ¿cuáles serían? De esta fuerza, la que le está haciendo el que está tirando, o la que está tirando. De la normal, estaría acá, en esta mesa, no sé qué es esto. De la tensión es la otra, son pares de interacción. Pero como las dos están son parte del sistema, van a quedar dentro del sistema. Y del peso, peso prima 2, ¿me falta alguna? Las tensiones. Las tensiones son ellas, sus pares de interacción, porque esta es la que le hace este cuerpo y este es el que le hace el otro, ¿sí? Pero van en el diagrama de cuerpo libre, ¿eh? No es que no van, porque sean pares de interacción. ¿Por qué van? Porque en el diagrama de cuerpo libre van las fuerzas que están aplicadas sobre cada cuerpo del sistema. Y como estas están dentro del sistema, no como la normal prima que no está en el sistema, porque está en esta mesa que no es parte del sistema, o los pesos prima que están fuera del sistema también. ¿Se ve? Las rosas no van. En diagrama de cuerpo libre van las azules. Diagrama de cuerpo libre para 1, ¿qué tiene? ¿En qué eje tiene las fuerzas? En el eje Y no tiene nada, ¿no? Entonces si hago el sistema de referencias, para el lado de los positivos tiene la tensión y para el lado de los negativos tiene el peso. Y el diagrama de cuerpo libre para 2, en Y y en X. En Y positivo tiene la normal y en Y para abajo peso. ¿Y qué más tiene? Fuerza aplicada y la tensión, ¿no? Que sería negativa, ¿lo ven? ¿Me cierra o no cierra nada? El quinto paso es la sumatoria de la fuerza, ¿no? Si usted se entendió, la segunda ley. Para cada uno de los cuerpos y para cada uno de los ejes. Pero como en este solo tenemos en X, ¿sí? Nos queda más corto. Para el cuerpo 1, solo tiene en X. Masa 1 por aceleración en X, ¿qué sería? ¿Qué tengo que poner? La tensión menos el peso. Bien, la tensión 1 menos el peso 1. Igual a masa 1 por aceleración en X. Se supone que esto se va a mover en X, ¿no? Porque la fuerza está aplicada en X. Y en Y no se va a mover porque no se mueve para allá, así, y este tampoco, no se mueve para arriba, supuestamente. Vamos a tener que hacer un reemplazo como en el ejercicio de la otra vuelta, ¿no? Y ahí vamos a ver, primero hay que terminar de plantear todo, porque si empezamos a especular antes, capaz que nos perdemos de algo. Primero planteamos todo y después vemos, porque a veces lo que pasa es que empiezan a poner los números antes, y dicen, no, esto no da, esto no, y por ahí al final no necesitabas. Por ejemplo, hay un ejercicio, creo que es el 28, que no te da nada, no te da la masa, no te da nada, y si vos lo lees decís, no, esto no se puede hacer, tiene un error. En cambio, si te pones a plantearlo todo, llegás hasta las ecuaciones, te das cuenta que no necesitabas lo que no te daba. O lo otro lo podías averiguar. Así que hay que llegar hasta el quinto paso para recién empezar a especular a ver qué pasa. No empiecen a especular antes de no haber planteado todo porque puede ser que no necesiten eso que les falta o que les parece que les falta. Para el segundo cuerpo en X, ¿qué tenemos positivo? La fuerza, ¿no? Está en X La fuerza en X y menos menos la la tensión. tensión. Y nada más, ¿no? Y ahí te faltó el 2 en la masa. Masa 2, bien, por aceleración. Y en Y, eso significa eje, ¿no? Porque esto también otro día fue una pregunta de que por qué no poníamos acá todos los subíndices, ¿no? De que esta era la fx en y, se referían a los ejes, a esto, a los versores
porque no le poníamos todo. Y bueno, pues decidimos hacerlo así porque queda como más limpio. Ponemos que este es el eje y directamente ya sabemos que estas son las fuerzas que están en el eje X, en vez de ponerle todo a cada una todos los subíndices. Y eje Y para la 2, que sí tienen Y. Tiene la sumatoria de las fuerzas en Y para la masa 2, pero este es 0, ¿no? Porque no se mueve para arriba y para abajo. Tenemos la normal 2 menos el peso 2 y nada más, igual a 0. Y ahora tendríamos que ver qué nos conviene hacer para encontrar lo que nos preguntan. Con esto que quedó, que sería el sexto paso, ¿no? Hacer los despejes y la resolución. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos una ecuación acá, esta es la 2 y esta sería la 3. Tenemos 3 ecuaciones, La 3 se resuelve fácilmente. claro, pero antes fíjate que tenemos este dato, ¿no? Que las tensiones y las aceleraciones son las mismas, porque los dos cuerpos se mueven juntos. Y las tensiones son las mismas por lo de la soga inextensible y de masa despreciable. Entonces, si las sumáramos, creo que Bueno, ya lo hicimos este truco de sumarlas, ¿no? Si las sumamos, se nos van estas dos. Sumamos estas dos. sí. Creo que esto lo Primero habíamos hecho ya. hay que hacer una igualación para que quede las tensiones, una tensión sola. Claro, las sumamos directamente. Sumamos con 2. O sea, esta. Fuerza en X menos T2 igual a masa 2 por aceleración en X, porque estas dos son iguales y estas acá como son iguales, pero tienen sentido opuesto, se nos van. Y estas dos las podemos juntar en una, porque es la misma para los dos cuerpos. Entonces acá me queda la fuerza en X menos el peso. Y ahí ya tenemos la aceleración, que va a depender de Fx. De ahí todo análisis, ¿no? Esta creo que no la necesitamos, porque esta es la normal 2 y acá tengo peso 1. ¿Se acuerdan que peso 1 es masa 1 por G? ¿Sí? Yo veo que ya está, puedo despejar la aceleración y me queda en función de esta, que es lo que pregunta todo en función de la fuerza X. Profe, ahí cuando sumó, ¿qué usó? Eso es como, Que sumé, lo tomó como un sistema de ecuaciones y como que eliminó la sumé T. estas dos porque las tensiones son iguales y signo opuesto y las aceleraciones son iguales. Ah, está bien, por lo de Entonces, arriba, ah, está bien. si sumo 1 y 2, le puse 1 y 2 de nuevo, pero bueno, era 1 y 2 de ecuaciones. Si sumo 1 y 2, o sea, la ecuación 1 y la 2, como tensión 1 es positiva y tensión 2 es negativa, pero son iguales en módulo, se me van. Y puedo juntar las dos masas en una sola aceleración porque es la misma para los dos cuerpos, por eso lo puedo hacer, ¿no? O sea, esto Ah, está bien. lo puedo sumar por esto. Claro, por lo que puse, por Por eso. esto, Sí. sí, por la soga inextensible de masa despreciable que me dice que las tensiones son las mismas y que estos dos cuerpos se mueven todos juntos como si estuvieran agarrados con una varilla. Pero a la vez esa varilla no tiene masa, por eso no es parte del sistema. Y me queda la aceleración, entonces ya, en función de la fuerza aplicada. Ya, aceleración es igual a fuerza menos Fuerza X eh, menos masa 1 sobre las dos masas, o ya lo puedo suma poner. de las Y ese es el valor de la aceleración, y va a depender de la fuerza, o sea, ¿cómo va a ser la aceleración? ¿Va a ser positiva? Sí, la fuerza aplicada vale, más que el peso. claro, tiene que valer más que esto, ¿no? Y esto era, no sé cuánto era. ¿Para qué Peso de valores de la fuerza X el 1 objeto de 2 kilos acelera hacia arriba, o sea, para allá? para valores mayores a 19,6 newtons. Claro, 20 newton, ¿no? Acá tengo una duda, profe, Sí. porque puede volver a la parte de la fórmula. Ujú. Yo reemplacé ahí
los valores. ¿Y queda? Pero yo no lo reemplacé, me parece. Falta el valor de la fuerza. Porque depende de la fuerza, ¿no? No lo Exacto. tenemos. La que depende de la fuerza, Ujú. ya me quedaría, sería f de x menos 19,6 newtons. 19, la masa 1 era la de 8, ¿no? Sí. ¿No? No, la masa 1 habíamos tomado la de 2. La de abajo es la masa 1, Por eso, la de 2 kilos. Entonces 20. 19,6, 20 newtons sobre 10 kilogramos. 10. Entonces, para que la aceleración sea positiva, esto tiene que ser más grande que esto. Sí, tiene que ser mayor a 20 newtons. Ujú. Para que la aceleración sea positiva, Fx, bueno, tiene que ser mayor a 20. ¿Sí? Y en ese caso, la masa 2 se eleva. ¿Ves para qué valores de Fx la tensión de la cuerda es cero? ¿Dónde podemos ver eso? O sea que sería una La fuerza X tiene que ser igual a la fuerza que tira para este lado, a ¿no? la fuerza. Claro, la resultante tiene que dar cero, entonces de esa manera no se está perturbando al sistema vinculante que es la cuerda. Por Ujú. lo tanto, sería que la fuerza X es igual al peso 2. Bueno, para hacer el punto B, la idea no es que se pierdan en todos los despejes, sino que se concentren en hacer bien esta parte, ¿no? Poner bien el esquema, hacer bien el diagrama de cuerpo libre y poner la sumatoria de las fuerzas. Una vez que tienen eso, ya está bien, pero para hacer la parte analítica del punto B, nosotros habíamos dicho que si la fuerza aplicada era menor al peso, había dicho el compañero ahí, era menor al peso de este cuerpo, no iba a haber tensión acá porque no le iba a hacer tensión a esta soga, entonces la tensión iba a ser cero, que era lo que pregunta el ítem B. Si queremos hacer eso analíticamente, entonces tenemos que pensar para hacer el B, ¿no? Pero concéntrese en hacer bien el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y la sumatoria de las fuerzas. Tenemos que ver que si las aceleraciones son iguales, ¿no? La aceleración del cuerpo 1 y la aceleración en X del cuerpo 2 son iguales, de 1, de la ecuación 1 y de 2 despejamos T. Entonces teníamos que la ecuación 1, la tensión 1 menos masa 1 por G era igual a masa 1 por aceleración en X. Y la 2, teníamos que la fuerza X menos la tensión 2 era igual a masa 2 por la aceleración en X. Entonces despejamos las aceleraciones, T1 menos M1 por G sobre M1. Y de acá nos queda Fx menos T2 sobre M2. Igualamos estas dos y despejamos T, porque las tensiones son iguales, ¿no? M1. Por eso les digo que esta parte todo de despejes tampoco es tan importante si ya hicimos el análisis de cuánto era. Es una justificación válida decir eso que había dicho el compañero, ¿no? Pero si quieren hacerlo todo analíticamente, la parte matemática por M2, tomamos todas las T de un lado y todo lo que no tiene tensión del otro. Entonces, juntamos T en una sola porque son las dos iguales. Y de este lado sacamos M1.
Entonces T va a ser M1 sobre M2 más M1 por la fuerza X más M2 por G. No sabemos cuánto vale Fx. Entonces a esta le podemos llamar ecuación 4 y a esta que teníamos, esta le podemos llamar 3, que no la nombramos. Nos queda que si t es igual a 0, entonces fx más m2g va a ser igual a 0, ¿no? De 4. Entonces fx va a tener que ser menor o igual a menos la masa 2 por g. Y eso era 8, ¿no? Masa 2 nosotros lo llamamos a la de arriba. A la de 8. Sí. 8. O sea, menor a 80 o menor a, si usan 9,8, 78,4. Fx tiene que ser menos a 78,4 newton. Sí, acá sería menos 80 newton. Y bueno, y si queremos hacer el ítem C para tener todo completo, tendríamos que de 3, de la ecuación 3, despejar la aceleración. Habíamos llamado 3 a esta. ¿Sí? Usamos esta para hacer una tablita a los que le vamos a dar distintos valores de fuerza que había dicho el enunciado de menos 100 a 100. Reemplazamos con esos valores acá, nos va a dar distintas aceleraciones y después hacemos un gráfico si queremos tenerlo todo completo. Bueno, esta es toda una parte de análisis más matemático que nosotros no queremos que se pierdan en tanto despejes y tantas ecuaciones, sino cuando hacemos los ejercicios en clase queremos que interpreten mejor el enunciado, qué significa lo que nos dice el enunciado, cómo plantear el diagrama de cuerpo libre y después pasar eso a la segunda ley de Newton. Por eso nos quedamos siempre ahí en el tiempo que tenemos, que es poco, para hacer un ejercicio todo desarrollado. Entonces si hacemos estos primeros pasos bien hasta el quinto, que es hacer la segunda ley, ya estaría muy bien, ¿no? Después en la parte del análisis, si no sale, si no da exactamente el número, bueno, no sería tan grave. Pero hay que sí saber interpretar qué nos dice el enunciado cuando nos dice que la soga no tiene masa, ¿no? Que las tensiones van a ser iguales, las aceleraciones también, porque es soga inextensible de masa despreciable. Cómo plantear el sistema, cuáles son las fuerzas que están dentro del sistema, las azules, y las que están fuera del sistema, las rosas. Ese concepto va a ser importante para después, para cuando trabajemos con energía, saber identificar cuáles son las que están dentro y cuáles son las que están fuera del sistema. Por eso todos estos pasos hasta el quinto son los más importantes, y después el sexto, que es hacer los despejes, ya toda esta parte sería el sexto, ¿no? Paso 6 sería toda esta parte, ya no sería tan importante como la primera parte para nosotros, ¿no? Esto ya sería paso 6. Sí, de los pasos que les puse el otro día. Sexto paso. Bueno, espero que haya quedado más claro.
Y si a alguno le había quedado, creo que había alguien que tenía una duda de por qué la fuerza tenía que ser igual al peso del cuerpo 2, que ahora ya le quede más claro.